Bueno, nada, arrancamos. Primero, como es de costumbre, vale la pena siempre mencionar que esta presentación es una presentación totalmente educativa. Acá nosotros no estamos tratando de recomendar ningún tipo de inversión, ningún producto específico. Cada vez que una persona o natural o jurídica busca hacer una inversión, siempre es bueno que lo consulte con algún experto, si es que no conoce mucho del tema. Así que nada, seguimos con el tema de hoy, que es tasas de interés. Aquí pueden ver el contenido que vamos a revisar hoy día. Primero es qué son las tasas de interés, por qué es importante las tasas de referencia a nivel mundial, por qué suben o bajan las tasas de interés. Luego vamos a explicar cómo funciona la política monetaria. Vamos a ver un poco de estimaciones y comportamiento de las tasas de interés para el Perú y para Estados Unidos. Y finalmente, en algunas recomendaciones, cómo podríamos cubrirnos frente a esta tasa de interés, frente a la subida o las bajas de las tasas de interés. Bueno, primero, Mauricio, ¿cómo podrías definir las tasas de interés? Claro, Eduardo. De hecho, un poco lo habíamos visto en el webinar de inflación, pero podríamos decirle que es el valor monetario agregado en base a un dinero que te pueden prestar. ¿De acuerdo? De hecho, que la interpretación es un poco más compleja, ¿no? Porque obviamente es un porcentaje sobre el dinero o el flujo de dinero que se hace en transacciones, ¿no? A un tiempo determinado y por una cantidad necesaria de dinero, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, Obviamente entran en acción lo que son los prestamistas y los prestatarios, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Si yo, Fabricio, me voy a un banco X, ¿no? Y pido un préstamo, yo me convierto en el prestatario y obviamente el banco es el prestamista, ¿no? El banco me va a otorgar un préstamo de X monto, $10.000, $20.000, 10.000 soles. Y el banco me va a decir, oye, por los 12 meses que tú vas a tener ese préstamo, tienes que darme algún beneficio. Ese beneficio va a ser un 10%, un 15%, un 12% sobre el monto que te estoy prestando. Entonces yo, al final de los 12 meses, le voy a devolver el dinero que me prestó, el capital, más ese beneficio, que vendrían a ser los intereses, ¿no? Es un valor, un porcentaje agregado al capital que me ha prestado en el banco, ¿no? Y también sucede también con los ahorros. Exactamente. Y vale la pena recalcar que esta tasa de interés, ya, al momento en que se presta dinero o se va a colocar el dinero en alguna entidad para ahorrarlo, ¿no? O instrumentos como apuestos a plazo fijo, el- el- la tasa de interés está correlacionada también al riesgo de hacer ese ahorro o de hacer ese préstamo. Mientras más riesgosa sea la compañía donde estás dejando los ahorros, mayor tasa de interés debes recibir. Y mientras más riesgosa es la entidad o la persona a la que le has prestado el dinero, ¿no? Mayor debe ser la tasa de interés. ¿Ya? Eso es algo importante. Y bueno, eh, esto va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es que hay que entender bien cómo funcionan las tasas de referencia a nivel mundial. ¿Qué podrías comentarnos de esto, Fabricio? Sí, de hecho, ya habiendo visto un poco del contexto de lo que son tasas de interés, existe dentro del mundo, cada país tiene su banco central, ¿no? O su banco central de reserva. En el caso del Perú es el BCRP, en el caso de Estados Unidos es la FED, ¿de acuerdo? Y ellos se van a encargar de monitorear y manipular estas tasas de interés en base a qué? Los fundamentos y la actividad económica del país, ¿de acuerdo? Hay que comenzar a entender que la tasa de interés va a mover mucho lo que pase en los créditos y también en el costo del dinero, ¿de acuerdo? Así que las tasas de intereses no van a ser siempre fijas, van a fluctuar en el tiempo y esto es en base a generar una estabilidad económica.
¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto en el webinar pasado que la inflación es un indicador muy importante para las tasas de referencia. Obviamente cuando la inflación sube, las tasas de referencia van a tratar de igualarlas o tratar de seguir su misma senda. Obviamente para poder evitar una devaluación de la moneda, una devaluación de repente de la economía y generar una estabilidad, ¿no? Porque, ojo, si la inflación crece demasiado, ya estaríamos hablando de un tema de hiperinflación y también si cae demasiado también, sería una deflación, ¿no? Entonces, lo que buscan los bancos centrales es graduar con la tasa de referencia, con la tasa de interés, graduar esta estabilidad económica, ¿no? La inflación sube, las tasas suben, ¿no? Es lo que está pasando ahorita en el mercado, ¿no? Todos están con un tema de inflación alta, obviamente porque venimos de pandemia, entonces los bancos centrales poco a poco van subiendo sus tasas, ¿no? Así es. Para dar un ejemplo, por ejemplo, ya, un ejemplo concreto a esto para que se entienda bien. Por ejemplo, si la tasa de referencia del Banco Central de Perú, ya, está, digamos, en 1%, eso quiere decir que los bancos comerciales, ¿no? Como BBVA, Interbank, van a recibir préstamos del Banco Central al 1% anual, Sí, sí. ¿ya? Y lo que ellos van a hacer con sus clientes es, por lo menos, van a tener que prestarle al 1.1%, ¿no? Ujú. Para que la tasa que ellos han prestado y la tasa que ellos reciben tenga un saldo positivo a favor del banco de 0.1. ¿Ya? Eso se llama el spread. Ahora, si es que la tasa de interés es 1 y los bancos los bancos comerciales reciben a 1, deberían ponerlo a, no sé, préstamos, digamos, un 10, 15%. Pero si la tasa de referencia, es decir, a lo que se presta a los bancos comerciales, sube a 10%, eso quiere decir que van a tener que incrementar también el costo del dinero hacia los clientes del banco. Y las tasas de endeudamiento van a incrementarse. Ujú. Entonces, ¿qué hace más sentido? ¿Prestarte con tasas de interés a 10% o con tasas de interés a 30%? A 10%, claramente, porque te cuesta menos devolver el préstamo. Entonces, las personas, sí, las personas y las empresas están más incentivadas a endeudarse, a gastar, a invertir, a comprar, a consumir cuando hay tasas de intereses bajas. Claro. Y lo pasa lo contrario cuando hay tasas de intereses altas. Las personas y las empresas prefieren tener su dinero en el sistema financiero porque ahora pagan buenas tasas de referencia por los ahorros, buenas tasas de interés por los ahorros o por los puestos a plazo. Entonces, así es como logran los bancos centrales a través de la tasa de referencia eh, incrementar, ¿no? O disminuir el consumo, el gasto en la población. Ahora, ¿por qué, Fabricio, por qué la subirían o por qué la bajarían ya un poco más técnicamente, ¿no? Hablando en relación a la inflación? Sí, de hecho, hablamos de estimular la economía con las subidas y bajadas de tasas, ¿no? Generalmente cuando un banco central utiliza este indicador de bajar la tasa de referencia, lo que está incentivando obviamente es el endeudamiento y que las personas puedan hacer, digamos, una compra de un inmueble o de repente de un bien mueble o tal vez un emprendimiento. De repente necesita Así capital es. para hacer su emprendimiento, entonces bajo las tasas para que las personas se puedan endeudar con tasas de interés más bajas, ¿de acuerdo? Y obviamente sacan su préstamo y inyectan un poquito de dinero a través de la deuda, ¿no? Del endeudamiento, ¿de acuerdo? Entonces así pueden estimular la economía y generan, digamos, una transacción más fluida del dinero dentro del territorio, ¿no? Lo contrario pasa cuando suben las tasas, ¿no? Si seguimos con el ejemplo del endeudamiento, o sea, si lo que está pasando ahorita, ¿no? Cada vez el Banco Central va subiendo más la tasa, en automático los créditos o las tasas activas van a tener que subir, ¿no? Entonces endeudarte, como dice Eduardo, endeudarte va a ser un poco más caro a la larga, ¿no?
Entonces, ¿qué hace la persona o el inversor? ¿Sabes qué? Me puedo esperar, no me voy a comprar ese carrito que quiero o esa casa de repente para alquilar, no me va a salir bien, digamos, si la alquilo y no, porque la tasa va a ser muy alta, mejor ahorro mi dinero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es restringir un poco más la economía, ¿de acuerdo? Y al restringirla lo que va a hacer es ese dinero que iba a usar para comprar, mejor lo guardo, ¿no? Y al guardarlo, quita dinero del mercado, quita dinero de la economía. La pone básicamente en depósitos, en ahorros, porque supuestamente son tasas más altas, ¿no? Y ya tocando el tema de los ahorros, ya algo que mencionó Eduardo hace un ratito era el spread bancario, ¿de acuerdo? Así es. Que es la diferencia, ¿no? Que las entidades financieras le pagan, las tasas de interés que le pagan a sus ahorristas, Mm. ¿no? Con la tasa de interés que ellos reciben por todos los créditos que han otorgado, ¿cierto? Eso es el spread bancario, que vendría a ser la ganancia del banco, ¿verdad? O de la caja, o de la financiera. Así es, y pasa algo bien curioso, de hecho, ¿no? Justamente acá les traemos una edición de la República del 2020, en donde ven un poco el tema del spread bancario en el Perú. Y da casualidad que somos el segundo país en Sudamérica con el spread más alto, es decir, la diferencia entre las tasas que me cobran por un préstamo versus la tasa de un depósito a plazo viene a ser 11,1%. Eso quiere decir que ese 11,1% se va directamente al banco. Obviamente habría que inyectarle gastos, operación, etc., pero van a ser del banco. Eh, es un spread bastante alto y viendo una comparativa con Estados Unidos, las tasas pasivas o de depósitos a plazo, vamos a ponerlo de esta forma, o de ahorro, es de 0,75 al año. Y la tasa activa a 15 años, es decir, una deuda de 15 años, está en el rango de 2%. Entonces se dan cuenta que es una utilidad del 1% y con esto los bancos en Estados Unidos, de hecho, generan buenas utilidades. Obviamente la carga o el volumen administrado en Estados Unidos es muchísimo mayor. Eso es uno de los factores muy probable que Perú tenga ese spread más alto. Pero también es que tenemos un sistema financiero que está muy concentrado en cuatro o cinco grandes bancos, ¿no? Y concentra casi el 80% de todo el sistema bancario, ¿no? Creo que si hacemos una encuesta y pedimos de los cuatro o cinco principales bancos, creo que el 80-90% van a decir, sí, tengo al menos una cuenta de ahorros en ese banco, ¿no? Exactamente. Eh, Así es. Y también vale la pena recalcar, Fabricio, porque también se mencionó al inicio, que también es por el riesgo, ¿no? Ujú. De prestar. Eh, y, por ejemplo, eh, Perú es un país con, bueno, hoy en día la tasa de informalidad, ¿ya? De empleo informal está al 76%, altísima. Estamos empeorando en comparación a 10 años, que estábamos en el nivel de 60. Entonces, cuando hay negocios informales, es muy difícil que para una entidad financiera puedan confiar en la capacidad de pago de sus clientes. Entonces, por eso es que también vemos tasas altas en general, ¿no? En el mercado local. Ahora, eh, esto de aquí solamente se va a reducir mientras haya un crecimiento económico más parejo, haya una, haya más igualdad dentro del Perú. Este 11,1% que Fabricio comenta es el promedio, claro, ¿no? Porque, como he mencionado, la tasa de interés que vas a cobrar a los clientes que estás prestando va a ir en base al riesgo y a lo mejor, si es un crédito hipotecario, ahí tienes una garantía, ¿no? Que es un inmueble. O si es un crédito vehicular, tienes otra garantía, que es un vehículo. Hay un activo por detrás. Entonces, cuando hay normalmente esos créditos, ¿no? Para comprar algún activo, ese activo pasa como garantía si es que el deudor no puede pagar la deuda. Entonces,
Este 11,1% es el promedio, ¿no?, de todos los créditos en evaluación, ya en el Perú. Y claro, competencia siempre va a ser mejor, ¿no? Mientras más competencia haya, mejor de cara al usuario final. Entonces, Estados Unidos tiene 25 bancos ahí operando. Obviamente es un país súper grande, pero tiene bancos los más grandes del mundo, bancos medianos, bancos pequeños, financieras. Entonces, obviamente, mientras más competencia haya, va a ser mejor para el usuario final, ¿no? Tanto en el lado de ahorros, depósitos a plazo, como también en los créditos. A ver, y aquí Fabricio nos va a explicar en esta lámina con animación cómo es un poco la tarea del Banco Central, ¿no? Con la política monetaria, qué es lo que está controlando, qué son los puntos, los factores que le preocupa controlar. Así es. De hecho, esto es algo más visual para poder entender lo que hace un banco central, porque a veces decir sube, baja la tasa, se movió tal cosa, estimular, como que de repente nos pueda sonar un poquito difícil de poder comprender por los términos, pero básicamente lo que hace la política monetaria, la cual va a estar regida a través del BCR, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer aquí es que el BCR, a través de la tasa monetaria, va a regular el tipo de cambio, ¿de acuerdo? También las tasas de interés. Habíamos hablado que las tasas de interés, los bancos se van a prestar a una tasa de interés por debajo y van a poder generar una utilidad adicional. Entonces, al mover la tasa hacia arriba o hacia abajo, los bancos también tienen que hacer ese mismo movimiento para obviamente generar utilidades, ¿no? Y también dentro de la economía se mueve la liquidez y el crédito, ¿no? Porque vamos, si sube la tasa, obviamente las personas no van a querer endeudarse, por tanto el crédito no toma tanta relevancia. Si baja la tasa, los créditos sí van a tomar relevancia o se hacen recompras. Entonces, el movimiento o la fluctuación de la tasa, por lo general, va a mover estos tres drivers muy importantes dentro de la economía. Y hablando dentro de la economía, esto va a estar medido a través de la actividad económica que tenga el país, ¿de acuerdo? En el caso de subir la tasa de interés, obviamente es restringir un poco la actividad económica y viceversa, si se baja la tasa de interés es obviamente para hacer una política más expansiva en caso de la política monetaria, ¿no? Y obviamente esto también, dos puntos importantes a medir, es la política fiscal, que viene a ser el gasto público y también del desarrollo del gobierno, obviamente del impuesto y tributos, también van a afectar mucho la actividad económica, ¿no? Porque una subida en el IGB, por ejemplo, también haría que las personas paguen más por los productos y de repente o dejen de consumir o se haga una estanflación en el precio, ¿no? Por decirlo de esta forma, ¿no? Entonces también juega en una importante posición tener la política fiscal aquí y el entorno internacional lo hemos visto al día de hoy. Somos fiel reflejo de lo que pase afuera, entonces si la Fed está teniendo una senda, digamos, de subir tasas de interés, lo más probable es que los bancos centrales latinoamericanos y europeos también comienzan a esas subidas de tasas como lo está haciendo el BCE, por ejemplo, en Europa, también está presentándose para subir las tasas de interés. Entonces, es casi un marco que va acompañado, ¿no? Si bien Estados Unidos sube, Latinoamérica también le sigue, Asia, igual Europa, pero ojo que también depende un poco de la actividad económica que se vaya manejando. Y todo esto, o sea, todo el tema de subir, bajar la tasa, la actividad económica, va a depender mucho de la inflación y de su expectativa, ¿de acuerdo? Si hablamos de la Fed en Estados Unidos, estamos en una inflación 7, 8 promedio. Algunos esperan que va a subir, otros que se va a contraer un poquito, pero a la larga va a tener que subir más por la liquidez excesiva que tenemos en pandemia. Esa expectativa hace que los bancos centrales generen simulaciones a través de su tasa, ¿no? ¿Cuánto la subo? ¿0,25 más? ¿1% más? Entonces, en base a eso, ellos van a comenzar a mover la tasa de interés o la tasa de referencia del mercado, ¿no?
todo se centra en base a una estimación de inflación o la propia inflación que se mide a través del IPC, ¿no? Así es, esto lo vamos a ver ahorita en unas gráficas que hemos preparado. A ver, bueno, esta es la gráfica que compara el crecimiento del IPC, es decir, una medición de inflación para el consumo, y en la línea ploma tenemos la tasa de referencia de Estados Unidos. Miren, fíjense los años entre el 2017 y 2019, la tasa de referencia en el 2017 estaba alrededor del 1% y fue incrementando, ¿no? Fue incrementando mientras la inflación también incrementaba. Pero ¿qué pasó en el 2018? Finales de 2018, Estados Unidos empieza una guerra comercial con China, ¿no? Impulsado por el gobierno de Trump, que quería ser un poco más proteccionista para los productores estadounidenses. Entonces comienza a haber fuertes aranceles y comienza a contraerse un poco el crecimiento, ¿no? Entonces lo que hace, ¿no? Y por eso es que la inflación baja, ¿no? Cuando hace más inflación, más crecimiento. Menos inflación, menos crecimiento. Entonces ahí es cuando el Banco Central, ¿no? Empieza a bajar de nuevo esa pequeña corrección, exactamente de ahí donde Fabricio está mostrando con el láser. Es una pequeña bajada de tasa de interés de referencia que no ameritaba bajar tanto porque sí, pues, o sea, no había una recesión, no había peligro de recesión, pero en COVID, ¿no? En 2020, este, en el 2020, obviamente hay una fuerte preocupación por recesión, ¿no? Y automáticamente Estados Unidos eh, baja la tasa de interés a cero. Hubo una recesión en Estados Unidos, como hubo eh, eh, en todo el mundo prácticamente, con excepción a China, ¿no? En año de pandemia, en el 2020. Y Estados Unidos baja la tasa a cero, ¿para qué? Para que la gente pueda prestarse, que la gente pueda comprar, para que la gente pueda invertir. Mucha de esa liquidez que abundaba en el mercado, ¿no? Se fue a la bolsa de valores. Por eso es que también hemos tenido una corrección en inicios de este año, porque había muchas valorizaciones altas en, en las principales bolsas de valores, no solamente en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Y lo que está haciendo ahora Estados Unidos es, tiene una, bueno, ya empezó hoy día, ¿no? Fabricio, luego nos comentas ahí un poco del discurso de Powell por la tarde, pero como la inflación venía trepando, ¿no? Desde que la tasa de interés, pueden ver, se va a cero, no es que tampoco pueda subirle tan rápido, porque a lo mejor si subes la tasa muy rápido, frenas esa recuperación económica. Entonces, ya Estados Unidos, con una recuperación económica sólida, con tasa de desempleo al nivel de 3,8, que es lo que está hoy en día, ya sí se esperaba que la tasa de referencia de Estados Unidos, de la Fed, empiece a subir este año, ¿no? Y de hecho, hoy, 16 de marzo, era una fecha bien esperada porque era la primera noticia de la subida de tasas de interés. Y bueno, ahí, Fabricio, coméntanos un poco cómo fue el call con Powell ahora por la tarde. Sí, de hecho fue una adrenalina porque en realidad el mercado, mm, hoy día hemos tenido un rally muy importante dentro de muchos Sí, sectores, casi todos en realidad de Estados Unidos, buen rebote. eh, por el rebote. Y de hecho al mediodía más o menos fue donde Biden hizo su discurso y casi por terminar el discurso de Biden habían algunas cosas fiscales que aparentemente no fueron buenas, que trajeron un poco hacia abajo el tema de la recuperación de hoy, pero justo ahí empalmó Powell al hacer su conferencia y dio la noticia que obviamente la tasa la iba a mantener en 0,25, o sea, iba a ser el aumento en 0,25 puntos. Obviamente Estados Unidos maneja rangos, así que se coloca entre 0,25 a 0,50 para marzo de 2022. Y de hecho el discurso fue bastante ameno para la bolsa, digamos de esta forma. Uno, que ya estaban descontados desde más o menos enero, porque ya se esperaba una subida de tasas, pero las comunicaciones que tuvimos en enero fueron más hawkish, más agresivas, es decir, al momento de incrementar la tasa.
Y bueno, las declaraciones de Powell fueron más conservadoras, más dovish, más tranquilas, al decir que, oye, sí voy a subir la tasa. Comenzó diciendo eso, que iba a subir la tasa, porque algo importante que mencionó es que la economía norteamericana, o bueno, estadounidense, se encuentra fuerte y sólida. Ese fue el punto de inflexión que Powell utilizó para luego decir que en el año, si bien que la inflación obviamente va a corregir, algo que fue bastante insistente Powell es que esta inflación obviamente venía acompañada de todo el conflicto que tenía Rusia con Ucrania, el petróleo, maíz y etc. de productos. Obviamente todo eso en materias primas estaba inflando un poco el tema del IPC o del indicador que mide la inflación. Entonces lo que espera Powell es que esto corrija un poco y de irse hacia arriba, él espera o se espera que esté en un rango de 3,75 por ahí, o cercano al rango meta, ¿no? Que es del 2%, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos menciona es que a finales de este año lo más probable es que estemos en un rango de 1,75 a 2% de tasa de estimación, basado en que obviamente Estados Unidos tiene una economía sólida y muy fuerte, ¿no? Justamente Eduardo lo mencionó, ¿no? No podemos subir muy fuerte las tasas porque retrocedes o paras el crecimiento económico, ¿no? Entonces te jugaría en contra, ¿no? Imagínense que Powell ahorita haga la subida de tasas, no sé, a 3% y el IPC retrocede porque se arreglaron las cosas en, por el conflicto bélico y también en Estados Unidos la economía va tranquila. Obviamente que esa descorrelación causaría problemas o tardaría a retroceder un poco el mercado, ¿no? Al menos el norteamericano. Entonces, lo que él está haciendo es, oye, vamos de a pocos. Finalmente quiero ver cómo se va a manejar el IPC o cómo se va a manejar la inflación. Y en base a que se vayan resolviendo los problemas que hoy día tenemos, subo la tasa. Ese es básicamente el speech que ha tenido hoy día Powell en su conferencia. Exacto. Y el mercado le gustó eso, ¿no? Porque Uh -huh. en algún momento se habló de que iba a ser más agresiva la subida de tasas porque la inflación estaba muy descontrolada y ahora el tema del petróleo te da un sustento más a subir más fuerte porque si el petróleo se encarece, obviamente hay inflación peor, pero dar esa tranquilidad, de hecho, fue algo que al mercado le gustó bastante y por eso apenas empezó a hablar Powell dando todo este speech, el mercado cerró en lo más fuerte, ¿no? En el momento más fuerte del día. Y ahora veamos el tema de Perú. Estas son, bueno, hoy en día la tasa de referencia del Perú está en 4%. ¿Ya? Si se dan cuenta, eh, Perú, al igual que otros países emergentes, ya subieron la tasa de referencia y la vienen subiendo desde mediados o finales del año pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que también Fabricio lo mencionó, el BCR, sobre todo en un país como el nuestro, tiene que también velar por el precio de la moneda, ¿ya? Porque nosotros somos una economía bimonetaria. Hay mucha transacción en dólares en el país. Entonces, si es que Julio Velarde esperaba que eh, la Fed suba tasas de interés, ¿no? La tasa de interés del dólar, y luego él recién se ponía a subir tasa de interés del Perú, pucha, por especulación, ¿no? Veríamos el sol en 5 soles en un momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hizo Julio Velarde, viendo que la inflación ya estaba recuperando, Julio Velarde en el 2020, las conferencias que él daba en plena pandemia, decía, el objetivo más importante de nosotros es mantener inflación, nada de deflación, aunque sea en solo 0,5 la inflación. Y lo hizo muy bien, de hecho, tuvo una muy buena gestión del COVID. Fue elegido como mejor banquero central del mundo de nuevo, ¿no? Por esta buena gestión. Y la subió a 4, ya esperando, obviamente, que la tasa de interés de referencia de los dólares va a empezar a subir también este año. Por eso es que también hemos visto una corrección del tipo de cambio en los últimos meses, ¿no? Hemos empezado el año con un tipo de cambio 4.10,
y ahora estamos a niveles de 3,72, 3,73 hoy en día. Entonces, como pueden ver en esta gráfica también, la tasa de interés está correlacionada al tema de la inflación, es decir, está correlacionada también al crecimiento económico. Y como nosotros en el Perú ya hemos subido la tasa de referencia importante, ¿no? De 0 a 4, no se espera mucho más subida este año. El estimado es que cerremos en 4,5. Y obviamente esto puede cambiar, no es que haya ese estimado y eso es lo que va a terminar el año. Si es que la inflación sigue muy fuerte, a lo mejor Julio Verde tendrá un sustento más para subirla un poco más, ¿no? Pero esto hay que verlo mes a mes, o sea, hay que ver cómo se va presentando la data económica y obviamente el trabajo del Banco Central va a ser cuidar también el valor de la moneda. Imagínense que hubiéramos tenido el dólar a 5 soles. Los que venden en soles e importan en dólares, compran en dólares, ¿no? Para producir, iban a estar obviamente en jaque, porque iban a tener que vender más para comprar lo mismo y poder producir lo mismo. Entonces, obviamente, eso hay que cuidarlo bastante, ¿no? Ahora, claro, con problemas políticos como los que también tuvimos, bueno, en el 2017, ¿no? Cuando viene la vacancia del gobierno de PPK y todo el tema de corrupción y se cayeron muchos proyectos en el Perú. Obviamente a nivel de gestión de gobierno y crisis económica como la de Rusia ahorita que está viviendo, no hay banco central que te pare la caída de la moneda, ¿no? Eh, y te haga un aguante a la economía. No, no hay. O sea, tiene que acompañarse a través de política fiscal, a través de, obviamente, inversión privada, ¿no? Exportaciones, importaciones, todo lo que es el PBI. Siguiente, por favor, Fabricio. Y bueno, aquí nos va dar Fabricio algunas recomendaciones de qué hacer, ¿no? Frente a estos cambios de tasas de interés altas o tasas de interés bajas, ¿no? Ahora estamos entrando a momentos de tasas de interés relativamente altas para nosotros. Cuéntanos un poco, Fabricio, por favor. Sí, de hecho estas son recomendaciones o sugerencias, porque tener en cuenta que el portafolio viene a ser todo, ¿no? Tu patrimonio total, ¿no? No solo lo invertido, sino también lo que puedes utilizar para poder generar más riqueza, ¿no? Entonces, en una etapa en donde las tasas de interés están altas como ahora o que están subiendo más, recomendable es no asumir créditos o deudas innecesarias. Es decir, esa casita de repente que querías comprar una segunda casa o ver algún un préstamo adicional, hay que manejarlo con pinzas porque posiblemente te salga más caro pagarlo que el retorno que te pueda entregar, ¿no? Entonces, hay que manejarlo un poquito con calma, ¿no? Y con respecto a lo contrario, o sea, si las tasas de interés son más bajas de lo habitual o estamos en una etapa en donde están bajando las tasas, ese es el momento en donde tú tienes que salir o debemos nosotros aprovechar las oportunidades de un nuevo financiamiento o refinanciamiento, ¿no? Es decir, si tú por A o B tuviste que sacar un préstamo cuando hubieron tasas altas, y llega en el momento donde ya las tasas están reduciéndose, es el momento en donde tú tienes que ir a hacer una refinanciación, es decir, una compra de deuda, cambio de banco, de repente un préstamo con una tasa más baja y hacer esos movimientos para que te pueda salir menos los intereses, ¿no? Eso hablando en el lado de las tasas activas, ¿correcto? Claro. Pero también está el lado de las tasas pasivas. Si acá tenemos ahorros, por ejemplo, si tienes ahorros en depósitos a plazo en el sistema financiero, tratemos de no asumir periodos prolongados, ¿no? Porque uno que afecta a tu liquidez, ¿no? Imagínate un depósito de 5 años con el 80% de mi patrimonio en ese depósito a plazo, es como mirar al cielo y encontrar, a ver qué encuentro, ¿no? Entonces, eh, tratemos de no tomar esas decisiones porque hay múltiples opciones, ¿no? Y aparte, si tú colocas casi la mayoría de tu portafolio en estos depósitos, no vas a poder tomar ventaja o oportunidades de generar, digamos, un mejor rendimiento a través de la fluctuación de tasa y o otras inversiones. Exactamente, vas a estar amarrado, ¿no? Vas a estar amarrado a plazos, penalidades, salidas anticipadas, y vas a ver cómo todos los nuevos ahorros o los nuevos depósitos a plazo, el sistema financiero renden más y tú vas a estar
estancado con una tasa baja, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tomar en cuenta de no irnos a mucho plazo al momento de ahorrar, al momento de entrar en el sistema financiero. Y bueno, también algo que es súper importante es reducir la exposición en la renta fija y corto plazo. Instrumentos, por ejemplo, bonos que estén a punto de vencer, estos se van a ver más golpeados por estos incrementos en las tasas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? eh, Sales un poco de bonos de corto plazo, de hecho eso es lo que ha estado pasando en el mundo, ¿no? Por eso es que hemos visto la tasa de referencia, perdón, tasa de referencia no, sino el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ya pegándose a 2 este año, ¿no? Pero los bonos a 10 años, ¿no? El Treasury de 10 años, en cambio los de 20, 30 los yields, los rendimientos no han aumentado tanto, entonces eso es una buena manera también de protegerte, ¿no? Eh, Hay también, por ejemplo, las notas estructuradas que nosotros armamos con riesgo de volatilidad. Hoy día la volatilidad ha llegado al mercado a raíz del tema de la expectativa de qué tan rápido va a subir tasa de interés este año. Las bolsas en todo el mundo han corregido, no solamente por eso, sino también por el tema de Rusia-Ucrania, que, ¿no? que ha puesto nerviosos a muchos. Entonces, en momentos de volatilidad, inversiones alternativas como notas estructuradas pueden rendirte bastante bien y sobre todo cubrirte, ¿no? Tener un rendimiento superior a la inflación, que este año estamos, bueno, Perú alrededor de 6, casi 7, Estados Unidos 7, casi 8. Entonces, hay que buscar rendimientos, ¿no? Para que sea una parte del portafolio que puedan superar este tema de inflación. Eh, y finalmente, Fabricio, hay algunos riesgos, ¿no? Que obviamente tenemos que siempre estar vigilando, que se pueden presentar en este 2022. Y primero es el tema de la desaceleración económica, ¿no? Lo que ha comentado Fabricio slides atrás es que si sube muy rápido la tasa de interés de referencia, vas a, vas a desincentivar a la gente a consumir, a gastar, a prestarse, a darle más giro al dinero, ¿no? A que la cadena de pago sea más grande. Entonces, si la suben mucho, el crecimiento económico se va a desacelerar. Y eso es algo obviamente que los bancos centrales tienen que estar vigilando que no ocurra. Tiene que ser una subida gradual, ¿ya? Entonces, bien Powell hoy día, ¿no? Dando ese mensaje y obviamente el mercado retomando positivismo para las rentabilidades de las compañías de la bolsa de valores. Luego, la persistencia de una inflación alta, porque puede ocurrir, ¿no? Que, ok, sube la tasa de interés de referencia a 0.25, 0.50 el rango, pero, no sé, digamos que el tema del petróleo, el tema de los commodities se sigue encareciendo y por más de que tú has subido la tasa de referencia, tienes a los commodities perjudicándote en el tema de la inflación. Si el petróleo hubiera permanecido en $130 como la semana pasada, los futuros de petróleo del barril, hubieran permanecido en 130, sí, pues efectivamente es más caro todo, ¿no? Transportar los bienes, ¿no? O los servicios de viajes aéreos, terrestres, marítimos, todo se vuelve más caro y por ende ese encarecimiento de producir se lo van a trasladar al usuario final, al cliente, y va a tener que desembolsar más dinero. Entonces, obviamente, eh, podría haber un escenario que obviamente se le complicaría mucho a los bancos centrales que suben tasas de interés, pero aún así la inflación sigue alta, ¿no? Persiste una inflación alta. Entonces eso también tiene que tener mucha maniobra. Tienen que estar muy vigilantes de la data económica lo máximo que se pueda, lo más periódico que se pueda. Y obviamente este tema de los commodities caros, ¿no? Está muy ligado al tema geopolítico que estamos viendo hoy en día entre Rusia y Ucrania. Rusia es un principal proveedor del mundo de gas y petróleo, ¿no? De obviamente dos commodities importantísimos para la vida del ser humano hoy en día, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay países que dependen más de Rusia como proveedor, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos solamente depende del 3.3% del petróleo que se consume viene proveniente de Rusia, ¿no? A diferencia, obviamente, de países como Italia, Alemania, que sí, obviamente tienen hasta un tercio
¿no?, del petróleo que se consume proviene de Rusia. Entonces, este riesgo geopolítico sí se tiene que también ir midiendo. eh, Obviamente acá hay una incertidumbre mayor porque uno no sabe exactamente cuándo va a haber paz de nuevo, ¿no?, en Ucrania, y las sanciones que le han puesto a Rusia van a comenzar a retirarse, pero eso es algo que también puede poner en aprietos, ¿no?, el manejo de la política monetaria. Sí, de hecho ahí también tenemos el tema de las sanciones comerciales. Esto es algo que tenemos que monitorear o estar a la expectativa, porque de hecho Estados Unidos con China, si bien están negociando temas de conflicto con Rusia y Ucrania, abre la puerta a que puedan ver el tema de los aranceles a China, ¿no? En un intento de mejorar, digamos, las relaciones entre ambos países, ¿no? Entonces, recordemos que en la época donde estuvo Trump se colocaron aranceles a muchos sectores de China, obviamente por la guerra comercial, pero esto podría, digamos, verse modificado en este tiempo, ¿no? Ahora Biden podría tener otra posición, ¿no? Entonces, a nosotros nos convendría, porque si China paga menos por los productos que obviamente vende, nosotros vamos a poder venderle más, ¿no? O va a poder tener mayor adquisición China para poder nosotros venderle más, ¿no? Entonces, es algo que nos favorecería en un futuro si es que esto se da, ¿no? Y obviamente, no menos importante, el riesgo político local. No somos politólogos tampoco, pero de hecho este driver va a generar también ruido dentro de nuestra economía, ¿no? Si bien hay votos de confianza, temas en el Congreso, huelgas, lo que hemos visto hace unos días, esto también va a mover mucho, igual mueve bastante el tipo de cambio y también genera esa especulación en los inversionistas, ¿no? Y más a los que tienen las posibilidades de repente de poder tener su capital en el extranjero, ¿no? O en alguna alternativa que te pueda sacar el dinero del país, ¿no? Entonces, esos riesgos nosotros los vamos a tener, digamos, al menos Perú, ese riesgo político lo tiene inherente, creo, o ese riesgo sistemático, pero es un factor que tenemos que tener en cuenta, al menos por este tiempo, ¿no? Sí. No es solamente Perú, ¿no? Es también países, es bien clásico de América Latina tener esto, ¿no? Por historia vemos que parece que nos gusta repetir los mismos errores. Chile lo está viviendo ahorita, Perú lo ha vivido en su momento en los 80, Venezuela ni qué decir, Argentina, Brasil también. Entonces, obviamente un cambio en la política fiscal, en el gobierno muy drástico que ahuyente las inversiones, haga que haya una desaceleración económica, ¿qué le va a obligar a hacer al Banco Central? A bajar tasas de interés para obviamente mantener la economía a flote. Pero si es que los dólares están subiendo, tasa de interés y el dólar se está apreciando, y acá tenemos que bajarla, pucha, ahí sí tendríamos un problema bien fuerte por el tema del tipo de cambio, ¿no? Y eso obviamente empeoraría el tema de producción, el tema económico, porque también movemos mucho dólar nosotros. Eh, Así que nada, ese ha sido el contenido que queríamos presentar. Eh, Estamos ahora abiertos a algunas preguntas. Miguel Lozano pregunta, si lo más probable es que la Fed suba tasas de referencia durante el año, ¿se podría asumir un alza del tipo de cambio a mediados de año? Sí. El mismo Banco Central de Reserva del Perú, el pronóstico, ¿no?, que hicieron a inicios de año, era que el tipo de cambio estaría en 4. Y eso es obviamente porque sí se espera que la Fed esté haciendo este aumento de tasas. Cuando la Fed aumenta tasas, el sistema financiero en Estados Unidos te paga más por tener tus dólares en el sector financiero de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los dólares en el mundo? Van a viajar a ese sector financiero. Y cuando hay escasez de algo, ¿qué pasa? El precio sube. Entonces, por eso es que Julio Lara se ha anticipado esta subida de tasas, ¿no?, hasta desde mediados del año pasado, y ya con tasa de referencia en 4, le das un colchón al sol para que pueda medir si el tema económico mejora, ¿no?, si el tema del gobierno mejora un poco y las cosas comienzan a fluir más y llama más la inversión y la cosa se termina de reactivar, a lo mejor no va a haber una depreciación. Entonces, eso es algo que obviamente al Banco Central de Reserva le preocupa bastante. Sí, y algo adicional, de hecho, que
no sé si decir ha ayudado, pero el tema de los conflictos de Rusia y Ucrania también ha hecho que obviamente Estados Unidos tenga esa mirilla de las tasas, ¿no? De subir las tasas, ¿no? Entonces, si esto ya se iba a dar de por sí, ¿no? Si lo hubieran hecho en marzo y las hubiera sido más, sí, obviamente nuestro tipo de cambio se hubiera movido antes, ¿no? O ahora se hubiera movido, ¿no? Pero obviamente a raíz de todo lo que ha pasado, que nadie se esperaba, digamos, a este punto, se ha un poco aplazado ese tema del tipo de cambio, ¿no? Por eso ahora tenemos un tipo de cambio más oscilante a 3,70, ¿no? Tal cual. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué sectores suelen ser los más golpeados con una subida de tasas de interés? En realidad, a ver, para que puedan entender un poco, hablando de bolsa de valores, por ejemplo, eh, y también vamos a ver ese ejemplo de bonos, cuando tú, o cuando un analista de inversiones, ¿no? Hace la valorización de una compañía, digamos, no sé, Amazon, por ejemplo, tú vas a traer a valor presente los pronósticos de ventas, los márgenes que tiene la compañía, la expansión, el crecimiento, lo traes a valor presente para encontrar un fair value, un valor justo del precio de esa acción, ¿ya? Entonces, para traer valor presente, tú tienes que utilizar una tasa de descuento, que es tu costo oportunidad de poner tu dinero en otro lado. Y cuando la tasa de referencia sube, esa tasa de descuento que tú utilizas para valorizar una compañía incrementa y por ende tu fair value de la compañía, el precio, ¿no? Justo de la acción de esa compañía va a caer porque estás descontando con tasa más alta. Entonces, no es que un sector en específico sufra, aunque podríamos decir que, por ejemplo, la tecnología ha estado bien cara hacia finales del año pasado, ¿no? Hemos visto algunas compañías tecnológicas llegar a máximos históricos y por fundamentos no hacía sentido esas valorizaciones, esos precios. Entonces, claro, hoy el siguiente año van a subir tasas de interés, todas esas compañías que estaban sobrevaluadas van a comenzar a caer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha caído más este año? Tech. Tech es lo que ha caído más. Entonces, eh, y obviamente esto le favorece a un sector financiero, ¿no? Eso sí está clarísimo porque al tú subir tasas de referencia, le das al banco la posibilidad de poder cobrar más en los créditos, ¿no? Más en los créditos, entonces obviamente el mejor margen, mejor spread bancario. Y de ahí entro al punto de Lourdes, que comenta aquí, apunta a tener mucho cuidado porque más riesgo las notas al contrario. O sea, por ejemplo, estas notas que se arman con acciones, hoy día el precio de las acciones está por debajo del fair value de muchas compañías. Por eso es que hay que tener un buen análisis, hacer un buen análisis para encontrar valor en las compañías. Si es que podemos encontrar valor en las compañías y vemos el precio que tienen hoy en día, y el precio que tienen hoy en día está por debajo de ese valor que nosotros estamos viendo, esa es una clara oportunidad de inversión. Y las notas lo que van a hacer es protegerte de las caídas. Entonces, si encima estás entrando a precios bajos y te estás protegiendo hacia las caídas, tienes algo mucho más atractivo en términos de riesgo y encima por la volatilidad que ha habido hoy día te paga más. Así que entonces, eso es todo lo contrario. En el aumento de las tasas de interés, ¿qué va a pasar con el precio de las acciones dentro de las notas estructuradas? Lo acabo de comentar. Ya, creo que ya gran parte de la corrección de esto ya se dio. No es que recién las compañías van a comenzar a corregir los precios. Por eso es que hoy día ha subido la tasa de interés de referencia y las compañías han volado de precio. Han subido, ha sido el mejor día del año, ¿no? Porque acuérdense una cosa, la bolsa de valores, ¿ya? O podríamos medirlo con un índice como el S&P 500. El S&P 500 es un indicador que se anticipa a la data económica. Se anticipa lo que está pasando económicamente. Entonces, el S&P 500, el Nasdaq 100, ¿qué pasó? Enero o febrero se anticipó a la subida de tasas de interés. Por eso es que ha habido una corrección fuerte. Ahora, si las compañías donde invertiste no tenían un valor fundamental importante, interesante, sí, pues es difícil que suban. Pero si sabes encontrar valor, y para eso hay que tener un sustento, ¿no? Hay que ver los fundamentos, eso obviamente va a regresar a la normalidad, ¿no? Porque hay muchas cosas que están sobrevendidas ya a estos niveles.
Más bonos, sí, también, a ver, hablando sobre el tema de la renta fija. Entonces, si por ejemplo, nosotros tenemos un bono, ¿no? Que hoy día, acuérdense, ojo que creo que esto también podríamos hacer un webinar de esto, de cómo se lee la renta fija. Si nosotros tenemos un bono que hoy día cuesta 130, ¿ya? 130 es mucho, diga, fue emitido a 100 y estábamos en 110. Y por ende el rendimiento del bono, digamos que es 3, 4%. 4% vamos a decir, el rendimiento del bono hoy. Pero ahora con la subida de tasas de interés, los depósitos a plazo, los ahorros en el banco van a empezar a pagar más. Y es más, en todo el sistema financiero siempre hay hasta un tope que te cubre, ¿no? el Estado, el gobierno, si es que esa entidad financiera se quiebra, ¿no? Acá está más o menos en los 110.000 soles. Eh, entonces, los tenedores de los bonos, los inversionistas que tienen bonos dicen, oye, estoy asumiendo un riesgo de una compañía, bueno, grande, digamos, que me paga 4% anual, cuando el sistema financiero me va a poder pagar 2, 3, pucha, no es mucha la diferencia hoy en día. Hace 2 años sí era la diferencia, porque los ahorros en el sistema financiero no te pagan nada, ¿no? Estaban muy pegados a cero. Pero ahora ya no hay mucha la diferencia. Entonces, ¿qué haces? Sueltas, eso que hizo Juan Fabricio, sueltas más los bonos de corto plazo. Los vendes. Cuando vendes mucho algo, ¿qué pasa? El precio comienza a caer. Entonces, los bonos están comenzando también a perder precio. Están comenzando a perder valor. Y por ende, el rendimiento va a incrementarse. Claro, a las personas que están entrando ahorita, ¿no? Pero los que ya tenían, obviamente, ha habido una corrección también por ese lado. El, A ver, ahí hay sobre un tema de las empresas chinas. A ver, de nuevo resuelve el tema de los fundamentos. Tenemos que fijarnos en los fundamentos de las compañías. Acuérdense que la bolsa se ve en el largo plazo, ¿ya? El precio de las acciones, el valor de las compañías ejercen ese valor en el precio de las acciones en el largo plazo, no en el corto, ¿ya? Entonces, si han habido cambios en la política, en las reglas de producción, de utilización de datos, de comercio, de créditos en China, que ha habido toda una revolución en las normas, en las regulaciones el año pasado, tienes que darle tiempo a que las compañías demuestren el valor que tienen, ¿ya? Demuestren el valor que tienen y que ejerzan ese valor en el precio de las acciones. Hay mucha especulación todavía al respecto. Mucha especulación. Hoy día, no sé si han visto el precio de las acciones de China. Hoy día, bueno, en la madrugada el Hansen subió 9%. La mayor subida creo que desde el 2008 para el mercado asiático. Y hoy día hemos visto compañías, por ejemplo, como Alibaba subiendo 25%, un monstruo como Alibaba, ¿no? Entonces, hay que fijarnos siempre en los fundamentos cuando invertimos en el mediano plazo. No dejarnos, acuérdense que el tema de las emociones hay que controlarlo muy bien, no dejar que las emociones nos jueguen en contra. ¿Ya? Al momento de tomar unas decisiones de vendo, liquido o me cambio de portafolio, hay que siempre estar viendo los fundamentos, ver cómo trimestre tras trimestre las compañías presentan resultados y demuestran su valor al mercado, ¿no? Entonces, eso, si es que hay valor en la compañía, el precio debería subir. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día? Las compañías tienen mucho más valor de los precios que estaban ayer. Entonces, hoy día, ¿qué pasó? El mercado rebotando fuertísimo, ¿no? Sobre todo en China, porque en nuestra madrugada, el gobierno chino y el Banco Central volvieron a constatar que ellos están dispuestos a apoyar la recuperación económica. También hablaron de los mercados de capitales. Es decir, por ejemplo, bajar tasa de referencia en China, ¿no? Que de hecho ya lo han hecho. Bueno, 15 básicos, que no es mucho, ¿no? A inicios de este año, pero si la bajan más, eso sería un incentivo tremendo al consumo. Entonces, si es que eso también se activa,
sería también un buen rebote para esa geografía, ¿no? Ya vamos terminando. Debemos suponer que la Fed debe ser menos agresivo en la subida de tasa de referencia debido a que el crecimiento del precio del petróleo hará que el consumo se reduzca globalmente y el efecto que produce es el mismo, sea la subida de tasa de interés. Sí, Rigoberto, o sea, efectivamente el petróleo, que, con una alza de precios tan fuerte como la que hemos visto la semana pasada, complica el tema de la política monetaria, ¿no? Porque si tú tienes el petróleo, hemos empezado el año, no en 100, pero encaminados a eso, y se pronosticaba más o menos que el petróleo esté en 100, pero lo que sí no se pronosticaba era que, claro, Putin entrara a Ucrania y obviamente ahí estás cortando a un gran proveedor de petróleo en el mundo y el petróleo se va a 130. Entonces, niveles de 130, que se mantuvieran en 130, eso sí, obviamente complicaba aún más la política monetaria. Pero si vemos que el petróleo se está yendo a 100 rápido, ¿no? Ha sido cuestión de días nomás, ha regresado a niveles de 100. ¿Y por qué? ¿Por qué regresó a niveles de 100? Porque Rusia no es el único proveedor, ¿no? Hasta, bueno, los estadounidenses han hablado con Venezuela después de mucho tiempo a ver si les compran petróleo, ¿no? Si es que van a cerrar el caño a uno, a lo mejor les toca abrir a otro. Y también, obviamente, ahí los países árabes podrían producir más, ¿no? Entonces, obviamente no todo está determinado al fracaso por el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Hay otras salidas que seguramente van a costar un tiempo para que se reponga, ¿no? Pero no está todo perdido. Entonces, sí, el tema del petróleo, el tema de los precios, el futuro del petróleo, es algo que la Fed tiene que contemplar mucho porque o sea, uno de los principales puntos de la Fed, los objetivos, es mantener la inflación controlada. Y si tenemos un petróleo creciendo, no porque la recuperación económica sea muy fuerte, sino porque hay una escasez, ¿no? Una escasez de oferta, obviamente eso es algo que tiene que ser mucho más medido, ¿no? A lo mejor podría haberse un escenario en que a lo mejor no pueden subir tasa de interés porque si la suben, obviamente contraen el consumo y eso perjudica a la economía. Entonces, tienen que tener mucho tacto, ser muy precisos al momento de hacer las subidas de tasa, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es algo que Powell ha mencionado que lo va a hacer, ¿no? Que va a estar atento, va a estar viendo la data económica, está confiado en la economía de Estados Unidos, el 3.3% viniendo de Rusia, obviamente a Estados Unidos no le mueve mucho la aguja, entonces ha dado una tranquilidad, ¿no? Ha dado una tranquilidad hoy día. Bueno, eso es entonces. Nada, señores, muchas gracias por atender el webinar de hoy día. Vamos a colgar los webinars que estamos haciendo en nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube. Así que nada, les agradecemos de nuevo por participar, por atendernos y ya nos estamos viendo en el webinar del siguiente mes. Que estén muy bien. Buenas noches.